21 minutos han pasado de las 9 de la noche. Lo que ocurrió aquí, en esta imagen que ustedes tienen en nuestras espaldas, no es un hecho más de una sesión que se cae por falta de quórum. No, de ninguna manera. Y si tal vez la política pianta a la audiencia, les pedimos hacer un pequeño esfuerzo para conocer qué es lo que en realidad ocurrió en la Cámara de Diputados hoy. Porque este hombre que ustedes tienen en pantalla la próxima semana puede ser reelecto como presidente de la Cámara. Sí, está dentro del posible acuerdo. O tal vez no. Y lo que va y viene de la política, el espacio de negociación, y aquí tenemos un experto que nos lo va a tratar de explicar. Gracias. Es un intento. A ver, la política está llena de acciones que frustran a la ciudadanía, que la desaniman, en la cual se pierde credibilidad. Tenemos una vasta historia de frustración en los argentinos eligiendo mal a nuestros representantes o cuando las cosas no salen. Milei vino a cambiar eso. El año pasado, en el proceso electoral, lo hemos analizado tanto. Estamos sufriendo porque Milei nos convenció a los argentinos que había que sufrir, que había que pasar un desierto prácticamente sin agua, tratar de llegar a la otra orilla, que algunos se iban a caer, pero que al final le íbamos a encontrar la panacea de la Argentina, lo que realmente nos merecemos a la Argentina, que es un país en crecimiento. Pero no solo hablaba de lo económico. Milei hizo campaña contra la casta. Recuerden que hablaba contra la casta. Nosotros venimos a romper la casta que nos ha empobrecido a los argentinos, que nos sacó la plata de todos, que juntamos con tanto esfuerzo cada día para repartirla entre unos pocos. Hablaba de corrupción. Hizo promesas a lo largo de su campaña electoral que hasta este momento fue cumpliendo todas o casi todas. ¿Por qué casi todas? Mire, en marzo de este año, el 1 de marzo, se realizaba la apertura de sesiones ordinarias en el Parlamento y como sucede tradicionalmente y de manera constitucional, es un deber y un derecho constitucional, escuchábamos al presidente de la Nación hablándole al Parlamento, pero básicamente nos hablaba a todos los argentinos, hablaba de esto, hablaba de la corrupción, hablaba de los problemas económicos de la Argentina, de tantos años de sinsabores y también habló de una promesa que venía a cumplir en contra de la casta. Son 45 segundos. Escuchemos lo que decía Milei en marzo pasado. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Aplaude. Un parlamento que le faltaban manos a los aliados de Milei, a los militantes de Milei, a quienes llegaron, ese grupito chiquito de legisladores que llegó en nombre de una treintena de La Libertad Avanza, y se sumaron los socios, el PRO, los radicales, es decir, quienes no aplaudían a aparentemente la casta, el kirchnerismo. Eso pasó. Marcelo, sí. Esto no ha ocurrido hace 15 años, No. ha ocurrido hace 8 meses. ¿Qué pasa con Milei? Ese es el punto. Por eso muchos analistas sostienen, y nosotros hacemos propia quizás esa visión, están jugando con fuego. Juegan con fuego porque con estas cosas, en verdad, con el sentimiento, con la esperanza de los argentinos, que no solamente tiene que ver con el bolsillo, sino tiene que ver con un país con justicia, tampoco se juega. Hay algunos antecedentes de todo esto, se venía negociando. La semana pasada le faltó un voto a la oposición dialoguista, para aprobar esto que se quería aprobar hoy, conseguir la media sanción. En el Senado iba a ser otra historia, pero era una señal muy fuerte que 129 legisladores se sentaran hoy y dieran quórum para votar ficha limpia. No solo ficha limpia, que lo tenemos aquí en Mendoza, sino también había un proyecto sobre reiterancia y demás. Algo muy parecido a lo que está pasando en Mendoza. Porque no hubo quórum.
porque parte de ese partido que hoy gobierna en la Argentina, entre otros, no dio el quórum. No dio el quórum. Y el quórum es responsabilidad de los oficialismos asegurárselo en las cámaras. Más cuando lo había pedido el oficialismo. Claro que sí. Lo pidió el PRO y el oficialismo dijo, Milei, la semana pasada, un poco tratando de calmar las aguas, porque hay mucha tensión con el PRO, dice, nosotros vamos a estar. Le faltaron 8. Se habla de acuerdos. ¿Qué acuerdos? Acuerdos. A ver, primero hemos dicho muchas veces que Milei y Cristina Fernández de Kirchner, desde el punto estricto de la política, se han elegido como contrincantes. Ajá. Como lo hizo Macri Sí. en su momento. Por eso se juega con fuego. El próximo año habrá elecciones. Cristina viene de ser doblemente condenada. Es el famoso doble conforme que tantas veces hemos explicado aquí. Para que la condena quede en firme totalmente, tiene que ir a la Corte Suprema. La Corte tiene que fallar y ya está en manos de la Corte y eso va a suceder en algún momento, vaya a saber cuándo, el año que viene. Pero ya con este proyecto, el doble conforme, Cristina se quedaba fuera de ser candidata. Pero no es solo comprensible ella. que el kirchnerismo no baje ni de lugar, ni de No quórum. tienen que explicar igual. Bueno, porque dice que es una Sí. ley a medida en contra de Cristina Fernández. ¿Sabes qué surgieron? ¿Cómo le explicaban ellos? Porque hay algún mendocino dando Sí. vueltas por ahí. Dice, nosotros teníamos un proyecto superador. Ajá. Incluíamos otras cosas que no Ajá. solamente tenían que ver con la corrupción, otros delitos, para encarajinar y para ensuciar la cancha. Por supuesto que faltó el kirchnerismo y faltaron los sectores aliados, la izquierda. Por supuesto, ellos ya definitivamente no se iban a sentar. Llamó mucho la atención lo que pasó con el oficialismo, al que le faltaron 8, le faltaron a todos. Los radicales que habían tenido asistencia perfecta, Claro. faltaron 2. Ajá. La gente de Pichetto aportó lo suyo también. A la gente de Lustó, del radicalismo, también le faltó un legislador. Bueno, faltaron 16. Déjame caer sobre la figura de una representante mendocina en el Congreso de la Nación. Lourdes Arrieta, que ha sido noticia nacional. ¿Por qué? Por esto que vamos a ver ahora. A ver. Ella, un segundito nada más, ella no dio quórum, lo va a explicar, pero después pidió la palabra en la sesión para decir yo doy la cara. ¿Y de qué manera? Fíjese. A todos los presentes y al pueblo argentino, hoy vengo a hacerme cargo, a poner la cara, porque yo no di quórum. Y eso no significa que soy enemiga del pueblo. Señores, yo veo tanta hipocresía del pueblo hacia el pueblo argentino. Veo tanto dolor. Yo no puedo creer que tanto de un lado como del otro se estén rifando las ilusiones de tantos. Yo no respondo a Macri, no respondo a Cristina. Ya no respondo ni siquiera al Ejecutivo porque me echaron. Estoy sola, dándole la cara. ¿Saben qué? No tengo nada que ocultar. Estoy limpia. Estoy libre de toda contaminación. No le debo nada a nadie. Por eso creo que este tema de ficha limpia se tendría que ampliar. El tema, señores, es aquí que muchos te inventan causas, te meten pruebas falsas. Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por inteligencia artificial, por ejemplo. Por ejemplo, con 15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz, podrían inventarte una causa. Señores, yo creo que acá lo que tendrían que pensar es en el jubilado que está esperando cobrar un poquito más, cobrar sus juicios. Un veterano de guerra que está esperando el resarcimiento histórico hace años. Y ustedes ni siquiera me pueden dar un poquito más de aumento. Señores, son todos unos hipócritas y no me da vergüenza decirlo. Lourdes Arrieta llegó al Parlamento, es decir, nos tenemos que hacer cargo, la ciudadanía se tiene que hacer cargo de esto, ¿no? Todos juntos. Está allí en el Parlamento, fue votada por la Libertad Avanza y está sola. Es una paria, el espacio Fuerzas del Cielo. Fuerzas del Cielo, espacio liberal. liberal. Espacio liberal. Bueno, entre los acuerdos, vos me preguntabas, bueno, hay mucha sospecha. Estamos en proceso de definir integrantes de la Corte. Está el caso del hijo de García Mansilla. Hay entre 130 y 150 cargos en la justicia federal
que están a punto de ser nombrados, deben ser designados por el Ejecutivo, mucho que negociar, las sospechas están por todos lados y una tensión muy fuerte entre el PRO, el principal aliado que tenía hasta este momento y que tiene la Libertad Avanza. Hoy hubo declaraciones de Macri muy duras contra el presidente Milei, contra la Libertad Avanza. Es una situación que genera mucha incógnita a futuro, mucha incertidumbre respecto de lo que puede pasar con la sociedad política. Marcelo, ¿Milei se ha expresado? No, Milei no ha hablado, hasta ahora no ha hablado. Ni en su cuenta tampoco. Reposteando algunas cuestiones que no tienen que ver con esto. Algunas cuestiones que dicen que en realidad lo de la ficha limpia, la explicación, que la ficha limpia en realidad no es el fondo, sino que el fondo es otra cosa. Algo muy raro, que en definitiva dicen no nos vamos a prestar a esto porque piensan ir con un proyecto, como siempre, mucho más amplio, superador. Superador, la palabra. Sí. Parece ser que esa es la palabra clave. Sí. Escuchábamos la explicación de una diputada nacional por Mendoza, pero ¿quién es quién en esto de nuestro...? Bueno, digamos que los diputados representan al pueblo, ¿se entiende? Nos representan de manera directa a los ciudadanos que depositamos el voto. El Senado es otra historia. El Senado representa al Estado, en realidad provincial, a la provincia, ¿no? Sí, a ver, ¿quién es quién en esto, Gaby? Por favor, vamos. Los mendocinos que estuvieron nosotros tenemos 10 diputados, son 10 los legisladores. Estos estuvieron ausentes en la mitad. Los otros 5 se sentaron y dieron cuerno. Ahí están los radicales Álvaro Martínez de la Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, este bloque unipersonal representando a las fuerzas del cielo. Los 3 peronistas. Y los 3 peronistas de Unión por la Patria, Liliana Paponet, Martina Beiro y Adolfo Ormejo, con parte de las explicaciones que ya nos daba Marcelo. La legisladora que me atendió de la Libertad Avanza hoy fue Mercedes Llano, dice que está regresando en la madrugada a Mendoza. Le pregunté si había algún acuerdo directamente, no tiene ningún problema, mañana va a hablar. Dice que los convocaron a todos. Dice, a nosotros nos convocaron a bajar al recinto y que pudo hablar solamente de los 8 legisladores de la Libertad Avanza. Según ella, pudo hablar con una de esas legisladoras que se desmayó justo antes de entrar. Eso es lo que está diciendo Mercedes. ¿Los otros 5 los tenemos? ¿A los otros 5? No, los por otros sí o por no. Bueno, pero bueno, vale la pena mencionar, los radicales están de ese lado. Está Lisandro Nieri, está Pamela Brazay, está Julio Cobos, está Mercedes Llano. De la Libertad Avanza. De la Libertad Avanza y está faltando... Correa Llano. Que a propósito de Correa Llano, Lourdes Arrieta hizo declaraciones hasta hace un ratito en Buenos Aires y dijo que son 4, denunció a 4 legisladores de la Libertad Avanza que estuvieron metidos en una suerte de acuerdo, todo raro alrededor de todo esto, y dijo Correa Llano, pese a haber estado allí dando quórum, también es parte del complot en contra de ficha limpia. Bueno, lo que está diciendo Lourdes Arrieta, ¿no? Seguimos.